Soy general y de división. Ay, 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 mi Que hoy querido capitán. está cumpliendo años el heroico colegio militar. Desde el año 1818 se presentó un proyecto para crear una academia militar, con el propósito de instruir a los jóvenes que quisieran abrazar la carrera de las armas. El proyecto no fue aceptado porque el gobierno tenía desconfianza en adiestrar militarmente a los nativos de la Nueva España y lo echaron para atrás. Yo también. Hijos de Algo está no pasando. podían ser oficiales del ejército. Algo pasó, Mario, porque espérame tantito, no te estamos oyendo. A ver. Ups. No, sí está bien. Bueno. Ahí está bien el micrófono. Ahí estás ya. Como que el internet, ya sabes. Sí. Ahora sí, otra vez, perdón, Mario. Sí, lo que ante la colonia no poder oficiales de al lado el ejército español, los entre ellos mexicanos, hijos españoles. Entonces, eso era una injusticia tremenda, porque para los españoles, así como ahora hay nos quejamos de las quejas absurdas contra, digo, de la no aceptación de nuestra doble origen por muchas de las personas, en aquella época los españoles estaban igual. Para ellos la conquista no había terminado. Techo de cristal, como dicen ahora. Sí, no podían ascender los que no eran peninsulares. Después, en el 22, otro proyecto. Muy bien. Consumada la independencia, se presentó un nuevo proyecto. Sin embargo, tampoco se aprobó su creación. Se instauró la academia de manera provisional hasta finales de ese año. Fue hasta el 23 cuando se expidió un decreto donde se crea oficialmente el colegio militar y ordenan que se establezca en la fortaleza de San Carlos de Perote, en Veracruz. Que luego fue prisión. Todavía está. Pero ya ahorita, lo intentaron habilitar allá por el 2010, me parece, pero no funcionó. Ya no funciona como prisión. Ahí en Perote también estuvieron, no me acuerdo si japoneses o italianos o alemanes, cuando la Segunda Guerra Mundial, que los confinaron, porque obviamente eran enemigos por el estado de guerra que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Pero efectivamente, el colegio militar oficialmente nace en 1823. Ya había caído el imperio de Maximiliano. Estábamos a punto de proclamar ya la República como forma de gobierno definitiva, y quien la impulsa pues va a ser Guadalupe Victoria, que luego va a ser el primer presidente constitucional. Y me parece que el primer director es José Joaquín Herrera, que luego fue el presidente que firma los tratados con los cuales se pierde la mitad del territorio en 1848 frente a los norteamericanos. Pero ese es exactamente 1823, es el año. A pesar de estos antecedentes que dices, ya era una institución del México independiente. Y por cierto, no fue Maximiliano, fue Iturbide cuando cae en ese momento. Sí, Iturbide, es el primer imperio. Pues sigue la historia con detalles en sus participaciones militares, algunas interesantes. El 11 de septiembre del 28, Santa Anna se sublevó en Jalapa, desconociendo el proceso electoral y al presidente Guadalupe Victoria. El cuartelazo se inició cuando los rebeldes capturaron el edificio de la Acordada. Los alumnos del colegio militar se presentaron en el Palacio Nacional poniéndose a disposición del presidente Guadalupe Victoria, y combatieron de la Alameda Central a Palacio Nacional durante 4 días. Eso fue en el 28. En el 40
una sonada, la encabezada por Valentín Gómez Farías, que llegaron hasta las habitaciones de Anastasio Bustamante haciéndolo prisionero. Las tropas leales se reunían en la Ciudadela. El director del colegio militar se trasladó con alumnos hasta la Ciudadela, siendo recibidos por el general Valencia, que seleccionó a los alumnos menos infantiles, incorporándolos a las columnas de ataque. Los demás quedaron como guarnición de la Ciudadela y reserva. En el 41 se fueron al castillo de Chapultepec, donde en el 47 enfrentaron al invasor estadounidense. Bueno, de ahí los niños héroes, ¿no? Sí. Que es como su más conocido. La gesta heroica. Eso. A ver, en el 58 se trasladó al ex templo de San Pedro y San Pablo en el Carmen el colegio militar. No sabía que había estado ahí. En ese año se presentaron las fuerzas del general Miguel Blanco procedentes de Toluca con intenciones de atacar la capital. Las autoridades de la plaza se prestaron a la defensa y ordenaron que el colegio militar acudiera a detener la marcha del general Blanco, que avanzaba por la calzada de Tacuba. Los alumnos fueron conducidos a ocupar la garita de San Cosme, donde combatieron férreamente, resultando muertos en el cumplimiento de su deber 2 alumnos. En el 59 la Ciudad de México es declarada en estado de sitio. El colegio militar participó activamente en la defensa de las barricadas y trincheras que se levantaron en las garitas de Portazgo. ¿Dónde es eso? No lo habría ido a nombrar. Tampoco. Nunca, yo tampoco. Y alrededores de la capital, el enemigo ocupó Tacubaya y Chapultepec. El 28 y 30 de marzo atacan la garita de Belén, el 2 de octubre la garita de San Cosme y la garita de Verónica, donde son rechazados y regresan a Chapultepec. Pues no sé cuál sea esa. Verónica está en consulado, lo que era consulado. Al término de la Guerra de Reforma en 1860, fue suprimido por el presidente Benito Juárez, que en su lugar fundó la Escuela Militar de Infantería y Caballería en el antiguo convento de San Fernando. La academia cerró en 1863 con motivo de la intervención francesa. Hasta el 67 es restablecido y ocupa como sede parte del Palacio Nacional y luego el exconvento de Santa Catarina. En 1882 volvió a ocupar Chapultepec, donde en 1913 los cadetes, por órdenes del general Felipe Ángeles, se aprestaron para brindar escolta al presidente de México, Francisco I. Madero, y acompañarle al Palacio Nacional para hacer frente a la sublevación con la que dio inicio la Decena Trágica. Pero ahí está equivocado, porque Felipe Ángeles había sido el director del colegio en enero de ese año, en enero del 12, y luego lo mandaron a apaciguar a los zapatistas. Cuando estalla el movimiento contra Madero, la Decena Trágica, Felipe Ángeles ya no es parte del colegio militar. Él está en Cuernavaca y el propio Madero, ese 9 de febrero, va a buscarlo. Pero obviamente tenía muy buen ascendente entre los cadetes y miembros que habían egresado del colegio, porque pues, él había estudiado en el colegio militar durante su juventud, fue profesor y había sido director en el 1912. Entonces él no estuvo, pero sí órdenes, Mar. Fue en aquel momento cuando Porfirio Díaz, y a través sobre todo de Bernardo Reyes, crea una competidor al colegio militar, que fue la escuela de aspirantes oficiales y que estaba en Tlalpan. Exactamente. Ellos se unen al cuartelazo, es más, creo que son los instigadores.
Escuela Militar de Aspirantes, sí. Sí, y ellos son y el colegio militar los enfrenta. Entonces, claro, triunfa la sonada y se reivindica el colegio de aspirantes. Además, los miembros del colegio militar estaban molestos porque era como las academias Patito, la escuela militar de aspirantes, porque lo que en el colegio militar se hacía en 4 o 5 años, la escuela militar lo quería hacer en 2. Entonces ahí había un pique entre ellos. Aquí está otro desprendido de eso que hablan. Cuando Madero se entera de la sublevación encabezada por el general Manuel Mondragón, llama al subdirector del colegio militar ordenándole que las compañías de alumnos lo acompañaran al Palacio Nacional como escolta de honor. Madero logra entrar en el Palacio Nacional y los alumnos del colegio establecen los servicios de seguridad. La marcha de la lealtad que llaman. Exactamente. Acuérdense que el presidente vivía en esos momentos en el castillo de Chapultepec y el colegio estaba pegado, ahí mismo dentro del complejo, digamos, urbanístico del castillo, estaba el colegio militar. Por eso es que él baja desde el castillo a caballo, escoltado por el colegio militar, o miembros del colegio militar. Mira, se ocupó el edificio de la Escuela Militar de Aspirantes, clausurado por el gobierno revolucionario en agosto de 1914, como resultado de los tratados de Teoloyucan, sustituido en 1916 como Academia del Estado Mayor en el exconvento de la Encarnación. En enero del 20 se clausura esta academia y se restablece el colegio militar, asignándole un edificio que por muchos años le albergó en Popotla. Luego en el 20... Era extraordinario, porque había sido pensado realmente para ellos y tenía muy buenas instalaciones. Ese también todavía está. Sí. Y es muy interesante verlo. Sí, ahora es algo del deporte. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Sí, cuando inauguran el de Tlalpan, ese queda como algo del deporte, no sé qué hacen exactamente. En el 20, Nada, ¿no? Venustiano Carranza. Pues no nos trajimos muchas medallas, Mario, muchos cuartos lugares ahora. En el deporte somos... Además lo consideran un mérito. Son geniales. Bueno, Venustiano Carranza los lleva a enfrentar la rebelión de Agua Prieta. Ordenó que los alumnos del colegio se les dejara en libertad de decidir entre quedarse en la capital o marchar con el gobierno a Veracruz. Todos permanecieron leales a Carranza. Se embarcaron en la estación de ferrocarriles de Buenavista, amaneciendo en Apizaco, Tlaxcala, donde desembarcó la escuela de caballería por el ataque enemigo. Pues son algunos de los hechos que dicen en 1976 se inaugura en ceremonia solemne las nuevas instalaciones del Colegio Militar en el campo número 1. En el 2002 es declarada la ciudad de Perote cuna del Colegio Militar en sesión solemne. En el 49 se declaran heroicos al Colegio Militar y la Escuela Naval Militar. Y en el 2007, por primera ocasión, se permite el ingreso de personal femenino como cadetes para cursar estudios y egresar como oficiales del servicio de intendencia. ¿Sí? Debe ser alguna actividad específica, ¿no? Pues debe ser. No, pero no, funcionan en todas las ramas ya del ejército. Y hay generalas. ¿Ya hay ahorita? Sí. Ahorita hay generalas. Y otra cosa interesante es que se funda la Universidad del Ejército
que depende del colegio militar. O sea, que es alternativa al colegio militar. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, me acuerdo que la anunciaban. Sí, así es. Y también me acuerdo que los que eran egresados de ahí, sobre todo los dentistas o los oftalmólogos, era garantía de calidad. Los El médico médicos, militar. los médicos siempre han sido muy destacados y siempre se dice, es que es médico militar, entonces es bueno. Pues se está celebrando el... ¿qué? Ay, pues, no sé, pero ¿El muchos heroico qué? años. El heroico colegio militar. Yo pensé que me preguntabas por los años. Son muchos, ya ha cambiado mucho.